Cuando Jesús oró por sus discípulos y también por nosotros, dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por esta razón nos encontramos todos los días para buscar en las páginas eternas de la Biblia el mensaje de Dios que santifica y reaviva nuestra existencia. Reavivados por su palabra es una cita diaria con Dios y con su palabra. Hoy nos dedicamos al Salmo 58. Antes pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, asístenos con tu gracia y misericordia al meditar en tu palabra. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 58 es una plegaria de David pidiendo por la justicia de Dios, actuando frente a los malos y sus enemigos. Pero este salmo tiene una diferencia a otros salmos porque refiere al pecado de los jueces. ¿Qué hacer cuando los jueces no son justos? En los primeros versículos dice: ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Más de una vez pasó que los jueces que tienen que actuar con justicia y determinar en justicia, no siempre y no todos determinan justicia. Y aquí ya se pregunta: ¿juzgáis rectamente, hijos de los hombres? ¿O en el corazón maquináis iniquidades? ¿Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra? ¿Sí? La ley se corrompe y sin ley no hay justicia. Pero además de que corrompen la ley, algunos corrompen su propia naturaleza. Miren cómo lo dice: se apartaron desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. No oyen la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Así que corrompen la ley y corrompen su propia naturaleza. Este salmo también se aplica a Jesús. Cuando tuvo que enfrentar el Sanedrín, los fariseos y los saduceos, y el Dios del universo, el justo sin pecado, tenía que rendir cuenta frente a quienes deberían estar para aplicar justicia y sin embargo no la estaban aplicando. Desde versículos 6 en adelante se predice la ruina de quienes no son justos. Dios quebrará sus dientes en sus bocas, quebrará las muelas del leoncillo. Serán disipados como aguas que corren, como flechas que son hechas pedazos, como caracol que se deslíe, como el que nace muerto, como el que no ve el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así serán arrebatados en la tempestad. Dice, bueno, Dios va a hacer justicia con todos y también con los que hoy pretenden ser jueces y no lo son. Y no se refiere simplemente al juez en su profesión, se refiere también al padre, al religioso, al jefe de familia, al profesor, al profesional, a todo aquel que en su ámbito tendría que haber administrado justicia y no lo hizo. Versículo 10 y 11. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Quiere decir que usted no necesita hacer venganza por su cuenta. El Nuevo Testamento también lo va a decir. Mía es la venganza, dice el Señor. No haga venganza por su cuenta. No, pero usted no sabe lo que me hicieron, lo que han hecho es terrible.
Y de hecho las noticias a veces nos ponen en cuadros impresionantes. Dice, ¿cómo puede ser que se llegue a esa situación? Pero aquí la Biblia dice que un día el justo se alegrará cuando alguien haga venganza en su favor. Sus pies lavará en la sangre del impío. Versículo 11. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Amigos, vivimos en una tierra y en un mundo que pareciera que no vale la pena ser honesto. Pareciera que no vale la pena ser íntegro, porque pareciera que el deshonesto, el inmoral y el corrupto trascienden, prosperan, no les falta nada. Pareciera que no les falta nada. Y de hecho, muchos usufructúan una vida construida en la inmoralidad, en la indecencia. Pero llegará el día en que todos, todos, los grandes y los chicos, los libres y los esclavos, los ricos y los pobres, los que se hicieron ricos a costilla de los pobres, los deshonestos, los honestos, los limpios, los sucios, todos, daremos cuenta delante de Dios. Los que creen, los que no creen. Usted que en este momento está diciendo qué razón que tiene, y usted que en este momento está diciendo qué ridículo este hombre. Sí, todos rendiremos cuenta delante del juez del universo. Y los que hicieron lo bueno, los justos, los que procuraron vivir de la mano de Dios, caminar en integridad, se alegrarán cuando Dios realice el juicio y aplique la justicia definitiva. Cumpla su palabra. El mal no se levantará dos veces. Todo sea un nuevo comienzo y ahora sí, con destino de eternidad. Una sugerencia. No le tenga miedo al juez. Porque en la Biblia el juez es Cristo. Y Cristo es también su abogado. ¿Cómo? Sí. No le tenga miedo al juez, porque Cristo es su abogado. Siempre y cuando usted hoy confíe en Cristo como su abogado, no le tenga miedo mañana cuando sea juez. Confíe en Cristo como su abogado, dependa de Él. Refúgiese en Él, en su mérito, en su sangre, en su vida, en su muerte, en lo que hizo, en lo que hace. Entonces, cuando Él venga para completar su obra de juicio, Él mismo defenderá su caso, su historia y su vida. De lo contrario, no hay nadie quien nos libre. Por eso mi sugerencia, no le tenga miedo al juez. Eso sí, deposite con confianza su vida en manos del abogado Jesús. Hágalo en este momento para sentir que Dios perdona los pecados, para sentir que en sus manos todo es diferente. Ore a Dios en privado, presente su vida delante de Él.
Señor, te recibimos hoy como nuestro abogado. Queremos perdón de nuestros pecados. Queremos que defiendas nuestra causa. Y que un día, cuando tu juicio sea definitivo y el mal sea destruido para siempre, nosotros podamos estar en el grupo de aquellos que vivirán contigo por la eternidad. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana para seguir caminando juntos en las fascinantes páginas de la Biblia. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.